buenos días. Yo soy Angie Contreras, formo parte de la Asociación Cultivando Género en Aguascalientes y agradezco la invitación que me ha hecho el Tribunal Electoral del Estado de México para compartir con ustedes un poco acerca de las labores del cuidado. Antes que nada, muchas gracias y les mando un cordial saludo al presidente del tribunal, a Raúl Flores Bernal, a la magistrada Leticia Victoria, a la magistrada Patricia Tobar, al magistrado Jorge Muciño, al magistrado Oscar Pasquel y sobre todo un abrazo muy, muy fuerte a Gabriela Cedillo, que es la titular de la Unidad de Igualdad de Género del Tribunal Electoral del Estado de México, que me invitó a participar el día de hoy con esta charla en el marco del Día Naranja, en esta campaña de Únete, que mes tras mes realiza el tribunal para compartir los saberes y la información acerca de. Y bueno, para entrar de lleno a este tema, nos encontramos, y espero que todos y todas en sus casas, sus familias se encuentren muy bien, y en frente a esta contingencia por el COVID-19, nos topamos con se visibilizan diferentes necesidades, pero también como hoy en una sociedad que está desigual, ¿no? Se visibilizan las desigualdades, los privilegios de algunas personas, pero sobre todo es muy importante que visibilicemos cómo estas propuestas de aislamiento, sobre todo, tienen una repercusión muy importante hacia las mujeres. No con esto quiero decir y que a todo tema queremos encontrarle el tema de mujeres, ¿no? A todo le estamos buscando, ¿no? Es que hay que ser bien sinceras y sinceros en cómo estos temas, sobre todo a quienes más invisibilizan, somos a las mujeres. Y para esto, pues la charla del día de hoy, la que les voy a compartir, es las labores del cuidado frente al COVID-19, ¿no? Todo lo que se está visibilizando. Y si ustedes tienen redes sociales, se hace Facebook, se hace Twitter, pueden leer, métanse por favor, sobre todo un martes o un lunes, y van a leer todo esto que está ocasionando, ¿no? Estas múltiples roles que están enfrentando las mujeres, porque no solamente son madres, por ejemplo, también tienen que seguir con sus trabajos desde un home office, ¿no? Pensando en que su trabajo les permite hacerlo desde casa. Pero ¿qué pasa con las mujeres que no pueden trabajar desde casa? Pensemos primero en todas las enfermeras, doctoras, especialistas que están cuidando de nuestra salud, y a quienes agradezco muchísimo la labor que están haciendo, pero que también tienen familias. ¿Con quiénes están quedando estas niñas y estos niños? Pero también pensemos en en las mujeres que tienen trabajos informales, que no solamente tienen que pensar en el tema de salud, también pensemos que tienen que cuidar en cómo van a proveer, o me cuido o cómo, pero además el tema de la crianza. Entonces es un tema muy importante que nos da para hablar muchísimo tiempo, pero bueno, vamos a intentar acortarlo para poder sobre todo hacer estas primeras reflexiones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Bueno, pues los cuidados nos referimos a todas estas actividades que nos permiten mantener nuestro estado, nuestro bienestar. Aquellas vinculadas específicamente a los trabajos domésticos, cocinar, lavar, planchar, mantener limpio el espacio, sobre todo ahorita en contingencia es muy importante esto, mantener limpios los espacios, pero también cubrir estas otras necesidades, las necesidades, por ejemplo, emocionales. Siempre nos han dicho que estas imágenes que vemos, ¿no? De que algo tiene la hija o el hijo y acude a mamá. Y seguramente ustedes han visto esas imágenes de que la mamá tal vez, por ejemplo, no es profesionista, no tiene un título, pero ella está graduada en enfermería, maestra, psicología, de hasta derecho, de todo, ¿no? Y hacemos esta burla. Entonces los trabajos de cuidado engloban todo esto. Además, por ejemplo, todo el tema de la crianza. Pero los cuidados no solamente son para las hijas o los hijos, sino para todas aquellas personas que son vulnerables y dependientes de, por ejemplo, personas adultas mayores o personas que tienen alguna otra enfermedad y que ahorita en esta contingencia se visibiliza más. Porque ¿qué es lo que nos han dicho? Que a las primeras personas que debemos de cuidar es a las niñas, a los niños, a las personas adultas mayores, pero también a las personas que tienen otras enfermedades. Quiero que, si ustedes están escuchando, donde quiera que estén escuchando esta charla, quiero que vamos a hacer un primer ejercicio. A ver, ¿qué cuidados se les han proporcionado a lo largo de su vida? Ahorita, en este momento, ¿qué otros cuidados les han dado? Pero también quiero que piensen,
¿Quiénes han cuidado de ustedes? ¿Quiénes se encargaron de esos cuidados? Reflexionen. ¿Quiénes han dado estos cuidados? ¿Cómo les hace sentir ser cuidados? Y cómo nosotras o nosotros actualmente participamos de los cuidados. Esta es una pequeña reflexión como para, a ver, vamos a ir moviendo, ¿no? Vamos a ir viendo qué tal. ¿Ya quedó la reflexión? Muy bien. Hablar de los cuidados es hablar de varios temas, pero quiero empezar con uno primero, que es algo muy fundamental y que también volvemos a ver que es importante mencionarlo ahora que estamos hablando de estar en aislamiento, que es el tema del cuidado en primera persona, es decir, cómo me cuido yo. Algo que siempre vemos es que se dice, por ejemplo, que las mamás, sobre todo, en su tiempo libre, entonces es el tiempo para ellas. Una imagen que seguramente, sobre todo, tenemos muy grabada es que las mamás en su tiempo libre veían, por ejemplo, la novela, ¿no? Y es un estereotipo, muy, muy estereotipo, que seguramente en la mayoría de las familias mexicanas lo tenemos. Mamá en su tiempo libre va a ver la novela, pero no solamente veía la novela, estaba planchando, doblando la ropa, remendando los calcetines, estaba haciendo la lista del súper, estaba haciendo otras actividades. Es decir, su tiempo libre también está destinado en ir adelantando otras actividades. ¿Cómo es entonces el cuidado para mí en primera persona? Ahora en aislamiento, ¿qué pasa? Que entramos en crisis de ansiedad, que no sabemos ni cómo hacerle porque estamos mucho tiempo encerrados, no sabemos qué va a seguir. ¿Qué va a pasar cuando logremos salir? La pregunta entonces es, ¿cómo me cuido? ¿Cómo procuro cuidarme a mí? Y es bien importante que empecemos por esa parte, porque es lo que siempre se nos olvida. Hablar de los cuidados es también cuidarnos nosotras y nosotros. Y el hecho de practicar el autocuidado, pues finalmente nos va a ayudar, porque es fundamental. Esto no implica que sea una visión como ególatra, como de decir, ay, solamente yo voy a cuidarme y el resto del mundo que le valga. No. Para poder yo cuidar, necesito estar bien. Pero lamentablemente no le destinamos tiempo. Y el tiempo que consideramos libre lo destinamos a seguir cuidando a las personas. El tema de los cuidados es un tema que a fuerzas hay que hablar de la feminización del trabajo del cuidado. Es decir, es un trabajo que le toca a las mujeres. Y no es si queremos, es a fuerzas. ¿Por qué? Porque somos mujeres y porque nos han dicho que a las mujeres nos tocan los temas de cuidado. ¿Qué necesitamos entonces las personas para ser cuidadas? ¿No? ¿Hay una proporcionalidad en esto? Ahora pensando en todo lo que he comentado anteriormente, ¿se puede? ¿No se puede? Dice la ONU, y no es que estemos, les digo, no queremos encontrarle el tema de, a fuerzas el tema de mujeres a todo, pero dice la ONU, y la ONU destaca que el tema de cuidados tiene que ser considerado un derecho, y un derecho fundamental y una necesidad básica para todas las personas, que incluye la necesidad nosotros de recibir esos cuidados, pero también de ser cuidadas y cuidados. Esto no quiere decir que el derecho al cuidado se vuelve la obligación de la otra persona. Es decir, a fuerzas me tienes que cuidar, entonces a ver cómo lo haces y me cuidas. No, porque hablamos de que existen circunstancias distintas. Entonces, como yo merezco ser cuidada, también merezco que me cuiden. Pero debe de haber una corresponsabilidad en los cuidados y algo bien importante, que el cuidado no se convierta en una obligación. ¿Cómo le hacemos para eso? Eso es definitivamente todo un tema. ¿Por qué hablamos entonces de que los cuidados, y me regreso, ¿por qué hablamos entonces que los cuidados, hay una feminización del trabajo de los cuidados? Primeramente porque hay una brecha salarial. Y esto es también la pobreza que implica el ser mujer, ¿no? Hay una brecha salarial porque si la mujer, pensemos, está en su casa únicamente cuidando, no se le paga. O sea, yo no he escuchado nunca de un matrimonio, hablándolo muy binariamente, hombre-mujer, donde el hombre le diga, aquí te pago para tu gasto, para tus gustos, para tus necesidades, esto por estar cuidando. Se le da el famoso chivo, pero ¿es para qué? Para los gastos del hogar. La comida, los gastos, la luz, el agua, la ropa, el vestido. Pero eso es para toda la familia. No hay un pago específicamente para ella, ¿no? Y además, pues no puedes poner en el currículum que durante los últimos 5 años has cuidado, porque también es como de, eso no es un trabajo. Además,
hay esta feminización de la pobreza. Las mujeres, además de que hay esta brecha salarial de que no se les paga por los cuidados, también la mayoría de las mujeres trabajan en las áreas de informalidad. Entonces, no reciben un salario. O las que trabajan cuidando, pensemos en las empleadas domésticas, ¿cuál es el salario que tienen? Pero además todo el tema de que, aunque ya tienen que dársele seguridad social, pues no muchas veces se hace, ¿no? Y pensemos en esta contingencia, ¿qué pasa con ellas? ¿No? Algunas he leído algunos comentarios en redes sociales donde mujeres dicen que literalmente las mandaron a sus casas, a esas empleadas domésticas con sus sueldos. Pero estos casos no es la mayoría, son excepciones. ¿Qué pasa con las empleadas domésticas en este tema de contingencias? Porque además su trabajo es no solamente cuidar, es por ejemplo el tema de la limpieza. Y además la feminización de la pobreza implica también esta dependencia económica. Seguramente ustedes han escuchado que cuando una mujer es víctima de violencia intrafamiliar o violencia doméstica, como también se le dice, el primer comentario es de, pues salte de ese hogar. Si te está pegando, si te está maltratando, salte. No lo podemos tomar tan a la ligera, porque salirse implica que ocupa otro espacio. Ocupa una casa, ocupa un trabajo, ocupa comer. Y si esta mujer va acompañada de hijas e hijos, pues no es tan sencillo dejar este espacio. Pero además pensemos en que también estas mujeres dependen económicamente del esposo, de la pareja, que las violenta, las maltrata, etc. Por eso las mujeres no quieren salir entonces de este espacio. Sí, me maltrata, pero sí, es la persona que me da de comer a mí y a mis hijas e hijos. Por eso estos comentarios no los podemos tomar tan a la ligera. Cuando una mujer no puede salir de este espacio, de esta casa, pues es por diferentes razones, no solamente porque no quiera. Hay una feminización de estos trabajos, pero también una dependencia económica. ¿Por qué? Porque ella únicamente está cuidando, está criando, está haciendo trabajos domésticos. ¿Cómo le decimos entonces que se salga? Si no tiene entonces un salario. Pero también hablamos de esta toma de decisiones, ¿no? La participación de las mujeres. Las mujeres se nos ha dicho históricamente que pertenecemos a los espacios privados. ¿El espacio privado cuál es? El hogar. ¿Qué actividades hacemos en el hogar? Pues todo esto que hemos repetido. Pero también hay una división sexual del trabajo. Es decir, las mujeres el espacio privado nos corresponde a nosotras y a los hombres el espacio público, es decir, la toma de decisiones, el trabajo que es remunerado. Las mujeres nos corresponde entonces el trabajo en el espacio privado, que engloba todo, ¿no? Criar, educar, mantener limpio, los botones bien cosidos, la comida lista para cuando llegue el esposo, todos estos trabajos. Pero hay también un tema que es bien importante y que en mujeres nos corresponde también mucho a nosotras, que es la moral femenina. ¿Qué decimos, no? Y seguramente las que son mamás y que trabajan y tienen hijas e hijos en las escuelas, seguramente les ha tocado escuchar estos comentarios, ¿no? Uy, ahí viene y va a dejar nada más a los hijos, ¿no? Por eso sus hijos e hijas son tan desobedientes, porque ya no está ahí para criarlos. Ay, ¿cómo le vas a hacer para participar en la kermés si tú trabajas todo el día? O, oye, te toca preparar, no sé, la tinga para la kermés. Si tienes tiempo, porque trabajas mucho. O, ¿por qué trabajas? Tu esposo debería de mantenerte, ¿no? Todos estos comentarios, ¿qué? Que vienen otra vez a esto mismo, a este estereotipo que se nos ha impuesto, que únicamente las mujeres debemos de hacer esas actividades de cuidado, y es el rol que nos corresponde. Pero que cuando queremos hacer estos diferentes roles, entonces jugamos a diferentes piezas. Pero la sociedad lamentablemente no está organizada para entonces que esta distribución sea de forma equitativa, pero también para comprender esto. Y vuelvo al ejemplo que ponía al inicio de esta charla. ¿Qué pasa ahorita, no? En este tema, en esta contingencia. Sí, ya se les dio chance a las mujeres que pueden de trabajar en casa, de llevarse la computadora, de estar trabajando a distancia. Pero además si son madres, entonces son maestras, ¿no? Porque si bien tienen a las hijas y los hijos conectados con las actividades escolares, pues no falta el mamá, tengo esta duda, mamá, ¿cómo le hago? Y si tienen más de un hijo o hija, mamá, ya me pegó fulanito, ¿no? Mamá, no me deja hacer la tarea tal, ¿no?
Pero además esto súmele de esta exigencia de que tenemos que estar conectadas las 10.000 horas del día y sumarnos a los talleres de yoga en línea, al taller de macramé en línea, a la videoconferencia de cómo ser mamá y sonreír todo el día. Tenemos que hacer muchas actividades que no nos dan, o sea, literalmente no nos da la vida para eso. No hay esta distribución, pero también creo que es un poco de empatía. No solo también es empatía. Y además el tema de los cuidados siempre está pensado en las familias tradicionales. Lamentablemente se piensa en, cuando pensamos en familias tradicionales, y lo he venido mencionando, pensamos en la distribución mamá-papá y listo. A mamá le tocan las tareas del hogar, a papá salir y trabajar y hasta ahí. Pero ¿qué pasa con las familias diversas? ¿Qué pasa con estas familias que no cumplen el estereotipo? Pensemos en familias donde el papá está ausente o donde la mamá está ausente. Pensemos en las niñas y los niños donde sus madres fueron víctimas de feminicidio. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién cuida? ¿Quién cría? Los temas de cuidados están pensados también en este modelo tradicional de las familias, donde no consideran que pasan o que pueden pasar todas estas variantes y que están pasando. Pero también hablamos de que es un trabajo invisibilizado, ¿no? Hablar del trabajo invisibilizado pues implica entonces, y seguramente sobre todo de las personas más adultas, lo recordaban mucho con sus madres, ¿no? Que en la escuela nos preguntaban, ¿tu papá de qué trabaja? ¿No? Pues mi papá es contador. Ah, ¿y tu mamá de qué trabaja? No, ella no trabaja, ella está en casa. Claro que está trabajando. Pero hasta hace apenas muy poco nos estamos dando cuenta que los trabajos del cuidado también son un trabajo. Y que pues por eso mismo necesitamos entonces hablarlos, visibilizar estos trabajos. Y justamente lo mencioné en algunos momentos de esta charla, que necesitamos entonces hablar de la corresponsabilidad de los trabajos de cuidados. Es decir, necesitamos que los hombres participen, en resumidas cuentas, pero también voy a salirme de esta heteronormatividad, ¿no? Necesitamos que en las familias, como sea la distribución, exista una corresponsabilidad de los cuidados. Es decir, que exista un trabajo en equipo. ¿Cómo le hacemos para realizar todas estas actividades sin literalmente morir en el intento? ¿Y cómo le hacemos además para que en este aislamiento, en donde no podemos salir, no podemos socializar, no podemos salir a dar un respiro de ya estoy cansada de los trabajos, de los del cuidado, ya estoy cansada de cocinar todo el día, voy a irme al café a tomar un café con las amigas y respirar? No, no existe eso. ¿Cómo le hacemos para entonces hacer estas actividades? Quiero que otro ejercicio de reflexión, quiero que piensen ustedes que les voy a hacer algunas preguntas y quiero que ustedes vayan pensando quién hizo o quién hace esa actividad, por ejemplo, ¿no? Para que ustedes pudieran estar en este momento viendo esta charla que está transmitiéndose, ¿quién tuvo que cocinar en casa? Pero también, ¿quién tuvo que hacer las compras? ¿Quién se encargó de lavar la ropa que traemos puesta el día de hoy? De recogerla, de extenderla, de doblarla, planchar esa ropa. ¿Quién hizo esas actividades? ¿Quién se encargó de hacer la limpieza? Ahorita tan importante que es la limpieza, ¿no? ¿Quién hizo la limpieza? Pero también quién se encargó de ordenar, ¿no? O sea, como de que está desacomodado este libro, vamos a acomodarlo. ¿Quién se encarga de las actividades recreativas? Porque además ahorita, está hablando del aislamiento, pues necesitamos que las personas estén ocupadas y distraernos, ¿no? ¿Quién se encarga de organizar estas actividades de distracción? ¿Quién se encarga de hacer las compras, pero que no sean los alimentos, sino más bien estos otros productos? Por ejemplo, la ropa. O quién se encarga de comprar los detergentes. ¿Quién se encarga de comprar las cuestiones para decoración de la casa? ¿Quién se encarga del mantenimiento de la casa? O sea, ¿quién se encarga de cambiar el foco? ¿Quién se encarga de conseguir a alguien que se encargue del mantenimiento? Por ejemplo, de las cosas que son más complicadas que alguien haga, ¿no? La fontanería o plomería de la casa. ¿Quién se encarga de la administración del recurso? Es decir, de la cuestión económica. Es decir, esto se destina para esto, esta cantidad se destina para el pago de estos servicios. ¿Quién se encarga de hacer las tareas con las hijas y los hijos?
¿Quién se encarga de cuidar a las o los enfermos que tengan? Se hace en casa o si están en otro espacio físico, de visitarles. ¿Quién se encarga también de los cuidados? Se hace que están en casa o que estén en otro espacio, de las personas adultas mayores. De hasta la llamadita de, oye, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué necesitas? ¿Y quién se encarga de proveerles a las personas enfermas o a las personas adultas mayores? Proveerles de llevarles comida, de llevarles el mandado o de ayudarles, es decir, llevarlos, por ejemplo, al doctor o llevarlos, por ejemplo, a recoger la pensión. ¿Quién se encarga de hacer esto? Pensemos en casa, en nuestra composición de familia, ¿quién se encarga de? Y aquí es importante que haga esta aclaración, porque seguramente alguien va a decir, bueno, yo vivo sola o solo y me encargo de hacer las actividades. Muy bien, qué bien. Pero no es la excepción. Lamentablemente, que alguien viva solo, pues no es la excepción. O que alguien, sobre todo, y aquí sí hay que ser muy puntual, que tengamos hombres que estén participando, no quiere decir que todas las familias o todas las composiciones de familias lo hagan. Qué bueno que lo hacen y qué bueno que están dando este ejemplo. Pero lamentablemente, la oportunidad que ustedes tienen para participar no quiere decir que el resto de las familias lo esté haciendo. Y eso es algo que hemos visto. No en todas las familias pasa eso. El tema de los cuidados es súper importante porque además hablamos de otros temas, ¿no? Justamente ayer cuando estaba revisando el material para poder hacer esta grabación, me encontré en Twitter un tweet que publicó una diputada federal y decía que cómo era posible que aún en el aislamiento, pero en el aislamiento médico, porque resulta que ahorita por la contingencia a las personas que padecen del COVID, pues están aisladas por completo, ¿no? Para que tengan comunicación con sus familias afuera, les han facilitado en algunos de los hospitales un teléfono celular y la persona pues les escribe, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo están fuera? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo todo eso, ¿no? Y entonces hacía alusión este tweet a una captura de pantalla de una nota donde decía, platicaba de eso, cómo le hacían para el contacto con las personas de fuera. Y decía que había una paciente que llevaba 10 días en un hospital y que había escrito un mensaje a su familia diciendo, no te olvides de pagar la tarjeta de crédito y de comprarle la comida a la mascota. Entonces era increíble que esta persona que estaba enferma, que lleva 10 días en el hospital, estuviera preocupada pensando en que no se les olvide, recordándole a la familia, no se les olvide esto. Y volvemos a lo mismo. ¿Se acuerdan que les decía, no? ¿Qué hacían las mujeres en su tiempo libre? Pues no estaban en su tiempo libre, estaban definitivamente o haciendo otro tipo de actividades de cuidados. Y lo estamos viendo ahorita, ¿no? Aunque la persona esté enferma, está recordándole a la familia que tienen que hacer esas actividades. ¿Por qué? Porque hay una dependencia. Como ella siempre lo hacía, se para el mundo cuando no está y se les va a olvidar todo, ¿no? Entonces ella está pensando, además de estar enferma, está pensando en que si no pagan la tarjeta, pues va a haber una multa de intereses, y si no le dan de comer al perro, pues o al gato o a la mascota, pues se les puede morir, ¿no? Pensemos en todo esto. Y entonces hablamos de esto. Cuando hay una ausencia, entonces se nos para el mundo. Yo creo que a todas y a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando mamá no está porque va a hacer cualquier actividad, se nos detiene el mundo, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué pasa? Y está esto, ¿no? Y creo que lo hemos visto sobre todo mucho en este reflejo de los medios de comunicación, cómo nos dicen que a las mujeres nos toca esto, ¿no? Estos roles. Y luego son las caricaturas, ¿no? Es decir, que le preguntan, pues tú no trabajas, tú te la pasas todo el día descansando. Y así como de, pues es que soy ama de casa. Claro que es un trabajo. El tema, bueno, que ya hemos platicado entonces, hasta ahorita hemos platicado de cómo los trabajos del cuidado, hay una feminización de estos trabajos del cuidado a partir de la división sexual del trabajo, ¿no? Que se sigue diciendo que las mujeres a estas actividades, los hombres a estas otras. Y eso va a ocasionar pues diferentes brechas. Pero también hablamos de que los trabajos de cuidado, y hay un tema que es esta parte de qué agentes o
¿Qué otros medios externos se encargan de decirnos en la cultura, en el consumo cultural del día a día, que nos toca hacer eso? ¿Y por qué lo menciono? Porque estamos en constante bombardeo de este contenido. No solamente es que por las características socioculturales de México, de nuestros respectivos estados, se nos diga que a las mujeres nos toca. También hay todo este tema de cómo los diferentes productos, medios de comunicación, grupos externos se encargan de estarnos recordando esto, ¿no? Y podemos mencionar 4 grupos. Primeramente la familia, ¿no? Que traemos esta herencia familiar, de que tal vez yo no voy a hacer estas prácticas, pero bueno, porque pasaba por este proceso de sensibilización y de conciencia a partir de los trabajos de cuidado, pero yo vi a mi mamá que lo hacía, ¿no? Yo vi a mi mamá que en cuanto llegaba papá del trabajo, era automáticamente, le servía de comer y era, además, heredamos. Hay algo bien interesante en que los labores de cuidado se heredan. Es decir, hija, acerca de la cuchara, el tenedor, la salsa, la sal, todo. Y mi hermano era de, pues no hacías nada de eso. Estamos heredando estos trabajos de cuidado. En la escuela, ¿no? Igual, se sigue reproduciendo esta idea de que las mujeres les corresponde. Ya ahorita no nos toca, pero seguramente igual a mamás, papás, les tocó esta parte, ¿no? De decir, ¿para qué estudiar una carrera universitaria? Porque pues te vas a casar, ¿no? ¿Para qué estudias? Acá en Aguascalientes había hace muchos años una carrera que se llamaba Medios Masivos de Comunicación y las iniciales quedan exactamente con el mientras te casas. Entonces decían, pues estudia una carrera mientras te casas, ¿no? Porque cuando te cases, entonces ya no vas a ocupar los estudios porque te vas a encargar de todas estas actividades. Los grupos de pares, es decir, amistades, por ejemplo, ¿no? Que si hablamos, por ejemplo, estamos en una reunión y una mujer, una pareja, dice, yo colaboro, yo participo en las actividades, yo me encargo de las hijas y los hijos. Entonces, el par, los amigos van a decir, uy, qué mandilón es, así lo tiene, seguramente por miedo se pone a hacer eso, o ¿por qué le puedes hacer a tu marido eso? ¿No? Pobrecito, llega muy cansado todo el día y aparte lo pones a trabajar, ¿no? Pero además esta idea de que nos han dicho que el hombre tiene que destinar sobre todo su tiempo libre a el trabajo de cuidado. Tu tiempo libre destínalo a jugar con las hijas y los hijos. No, no necesitamos que el tiempo libre se le destine. Tiene que haber un equilibrio en los diferentes trabajos para entonces participar. Pero también están los medios de comunicación. Cómo los medios de comunicación nos siguen diciendo que el trabajo de cuidado le corresponde a una persona u otra. Y les voy a dejar que por favor vean, hay 2 anuncios muy buenos que acabo de ver que ejemplifican exactamente eso. No quería mencionar marcas, pero voy a tener que hacer. Hay uno que es un anuncio que está hecho por esta empresa de lácteos, sobre todo de quesos de La Villita, y que habla de que es muy bueno, habla de una escuela de cuidados para los hombres, y entonces se dan cuenta, ¿no?, de todo esto. Finalmente, y termina con un mensaje muy bueno, que dice que los trabajos domésticos, los trabajos del hogar le corresponden a todas las personas. Y hay otro que ese es muy malo, para que vean el lado bueno y el lado malo, y este es de esta empresa de productos de jamón, salchichas, que es de esta de food, y su anuncio le deja todo el trabajo a las mujeres, pero además enalteciendo tu mamá que cuidas y eso. Yo creo que como ese ejemplo hemos visto infinidad de anuncios y que aparte con la cercanía de las fechas del Día del Festejo de las Madres son más, ¿no? Festejamos a que la mamá está haciendo. Había otro de una de productos para planchar, que se veía, ¿no? Aparte de que el papá se va con los hijos a jugar y la mamá lo veía así como a la distancia, de, ay, yo no voy a poder porque tenía, ¿no?, acá la cantidad de ropa, ¿no? Y decía, pero si uso este producto, entonces rápidamente, ¿no? Y como que se planchaba todo por magia y hasta brincaba el burro de planchar y se iba, ¿no? Es como también estos medios de comunicación no solamente fomentan este consumismo, ¿no? Es decir, consume mis productos para hacerte a ti la vida más fácil y que tú puedas entonces hacer tu trabajo doméstico y pasar el tiempo con tus hijos e hijas. Pero además, esta perfección del trabajo de los cuidados, ¿no? Como nos sigue mostrando que las mujeres que salen en estos espacios no son perfectas. Yo quisiera saber si las mujeres en verdad que están haciendo estas múltiples actividades
pueden lucir perfectamente bien peinadas y peinadas, maquilladas, hasta con tacones. Recordarán las estampas, por ejemplo, que salían en los años que son 70s, 80s, en donde decía, aparte estos manuales de la buena esposa, ¿no? Que salía aparte con un vestido súper entallado, acá esponjado, ¿no? De tacones, y con la plancha, el bebé, la sopa, ¿no? Entonces también cómo estas imágenes nos siguen reproduciendo estas ideas. Es muy importante entonces que estas prácticas, cómo todas estas prácticas nos están bombardeando y invisibilizan. A lo que quiero llegar es cómo se invisibilizan estos trabajos. Ustedes seguramente han visto el iceberg de la violencia de género, ¿no? Es decir, que la violencia que se ve, pues son los golpes, por ejemplo, físicos o el feminicidio. Pero debajo, lo que no se ve son todas estas violencias psicológicas, emocionales, todos estos comentarios. En el tema de los cuidados es exactamente lo mismo. ¿Cómo están invisibilizados? Es decir, arriba se va a ver el trabajo remunerado, ¿no? El trabajo que tiene económicamente, hay un salario, ¿no? Que nos pagan. Pero abajo está todo el trabajo de cuidado que es invisibilizado, que no está pagado, pero que además sostiene al trabajo remunerado. Lo que les decía, ¿no? Para que ustedes pudieran estar viendo en este momento esta charla, qué trabajos se tuvieron que haber realizado y que no los observamos. ¿Por qué? Pues porque alguien los hizo. Y les decía, ¿no? Cuando la mamá, sobre todo, no está, es cuando nos damos cuenta de cómo y dónde encuentro el aceite de oliva que se utiliza, cómo se usa la plancha, ¿no? Cómo se prepara el arroz. Porque entonces, cuando ya no está, nos damos cuenta de que alguien hacía este trabajo. No se hacía por obra de magia, no aparecía robotina y hacía el trabajo y listo. Hay alguien que lo hace, pero no nos damos cuenta de que ese alguien lo está haciendo. El cuidado, pues, es un trabajo definitivamente. La Organización Internacional del Trabajo confirmó que el trabajo, el conjunto de actividades humanas remuneradas o no remuneradas que van a producir estos bienes, estos servicios para las necesidades de la comunidad y que proveen servicios de sustento, pues son un trabajo, ¿no? Que finalmente pues no es reconocido. Y el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado entran exactamente en esto. Lamentablemente también está romantizado. Es decir, como nos ama mucho, entonces hace esto porque nos ama demasiado. Pues no, merece un trabajo, merecería ser también recompensado. Y bueno, hay diferentes documentos que nos habla acerca de estas estadísticas, por si quieren ustedes consultarlo un poco. Está la encuesta nacional del uso del tiempo, donde aparte se habla, ¿no? ¿Cuánto tiempo se le destina? Las mujeres le destinan hasta 39 horas, los hombres 14. Entonces hablamos de esta gran diferenciación, ¿no? En cuanto también, ¿no? ¿Cuánto genera? ¿Cuánto trabaja? Hace poco, a finales del año pasado, de hecho, salió una nota que decía que el trabajo no remunerado de las mujeres superaba los ingresos petroleros de México, ¿no? Que eso equivalía al 23% del Producto Interno Bruto. Imagínense cuánto equivale. Pero también esta cuestión, lo que les decía, ¿no? El uso del tiempo. ¿Cuánto tiempo se le destina a qué actividades y quién se las destina específicamente? Vaya, estos cuidados, pues finalmente lo que necesitamos es esta distribución equitativa de los cuidados, esta corresponsabilidad que les decía, cómo la hacemos para avanzar en una corresponsabilidad de los trabajos, es decir, una distribución equitativa de los trabajos que se involucre a todas las partes. Cuando hablamos de corresponsabilidad es esto, ¿no? Es repartir de manera responsable, eso es algo muy importante, las tareas y la organización del cuidado, de los trabajos domésticos, de una manera equilibrada entre las diferentes personas integrantes del hogar. Pensemos actualmente en el aislamiento, ¿con quiénes estoy conviviendo? ¿Con quiénes estoy viviendo? Ahora, ¿cómo nos vamos a distribuir los trabajos de cuidado? Es decir, si ella tiene que trabajar o él tiene que trabajar a distancia y tenemos hijas e hijos que están estudiando en línea y además hay que hacer, ¿cómo le hacemos para distribuirlo? Eso también implica que tenemos que involucrar desde ahorita a las niñas y a los niños. Desde actividades muy básicas, también correspondientes a su edad, ¿no? Por ejemplo, ordenar sus juguetes. Le toca atender su cama. Si va a lavar su plato, ¿no? Su plato y su vaso.
le toca también participar. Y también tener esta red de apoyo. Hablamos mucho de la red de apoyo cuando hablamos de violencias a las mujeres. Ahorita por el tema de la contingencia es complicado hablar de una red de apoyo porque pues no podemos tener mucho movimiento o no tenemos que tener movilidad. Y además, pues el tema de que muchas veces nuestras redes de apoyo son mamá, ¿no? La mamá, personas adultas mayores, que ahora también, como son personas que pueden contagiarse de forma más inmediata, pues hay que también tener este tema, ¿no? Pero considerar estas edades, ¿no? Cómo distribuimos estos trabajos de cuidado dependiendo de las edades, pero también de las otras actividades que tienen que estar realizando. Sobre todo hablando de trabajos que estamos haciendo en formato home office, ¿no? Y considerar también estas responsabilidades, ¿no? Estas responsabilidades laborales, las actividades que se están haciendo cotidianamente. Pero algo bien importante fue lo que mencioné al principio de esta charla, que es algo muy importante que se nos olvida, el tema del autocuidado. También en esta corresponsabilidad de los trabajos de cuidado hay que tener un espacio, un momento para el autocuidado, porque si no nos cuidamos nosotras primero o nosotros, no vamos a poder cuidar a otras personas. Se puede hacer una alternancia, por ejemplo, tener un pizarrón y distribuir, hoy tú haces esto, yo mañana aquello, y a la siguiente semana cambiamos. Y es bien importante que hombres y mujeres, sobre todo pensando binariamente, pueden participar de estos trabajos. Es importante sobre todo ahora hablarles a los hombres de que no eres menos hombre si lavas, no eres menos hombre si participas de los quehaceres del hogar, no eres menos hombre si cocinas. No dejas de ser menos hombre, al contrario, es otra oportunidad para descubrir también cómo ser hombre en una sociedad que nos pide que tenemos que ser más equitativos y más igualitarios. Y también implica cómo aprendemos a delegar. Aprender a delegar, eso es bien importante, porque luego es si no lo hacen como a mí me gusta, entonces todo va a salir mal. Puede que tarden en aprender a hacer estas actividades, pero hay que dar esa oportunidad, a delegar las actividades para que entonces las demás personas se puedan involucrar. Y no pasa nada. No pasa si hoy se le quema el arroz, pues que lo vuelva y lo siga intentando. Al contrario, es este momento también de aislamiento nos da esa oportunidad. Aprender a delegar, pero también aprender a cómo podemos también participar y qué tal que alguien descubre que le encanta planchar, ¿no? Y no lo sabía porque no había tenido esa oportunidad. Pues yo con esto concluyo la charla. Espero que les haya sido de sumamente interés, que les haya gustado. Si tienen mayores dudas, pues pueden escribirme. Bueno, antes, creo que es algo muy importante, que el tema del trabajo del cuidado finalmente es un tema es un problema público, que necesita que se tenga políticas públicas que vean también ese tema del trabajo del cuidado, porque no es solamente decir quién se encarga de la limpieza y ya. Necesitamos esta generación de políticas públicas para que se pueda valorar y darle valor al tema del cuidado. Y como lo mencioné anteriormente, los cuidados como un derecho humano, no como una obligación a ciertas personas. Es necesario que se generen mecanismos, primeramente, para entender este tema de los cuidados como no solamente limpiar, sino como todo este cúmulo de actividades y de acciones sociales que nos corresponde distribuir, pero también como un tema que necesitamos que se estén generando propuestas. Les decía, el tema del cuidado es muy reciente. Les recomiendo que si quieren saber más acerca de los temas de cuidado, lean a Laura Pautasi, es argentina. Ella fue la primera que habló acerca de este tema en la Conferencia Regional de la Mujer en América Latina y el Caribe, que se realizó en la ciudad de Quito. Entonces, es una muy buena oportunidad para leer acerca de ese tema, sobre todo de una experta, y entender que los derechos del cuidado necesitamos que se hable del tema. De hecho, este reconocimiento del trabajo del cuidado ha ido muy poquito, es muy poco lo que se ha ido avanzando. Ahorita, por el tema de la contingencia, se habla mucho de este tema, pero pues porque estamos en la contingencia. Antes de la contingencia, creo que yo no había escuchado a alguien que estuviera hablando del tema, o se hablaba del tema, era muy poco. Ahorita, entonces, en contingencia se visibiliza y por eso necesitamos entonces hablar del tema. Pero tiene que ser un tema que tenemos que hablar y que tenemos que poner en la agenda pública para que se hable de este trabajo. Que corresponde y que hay todo un marco internacional acerca ya de este tema. En México, bueno, vaya, ese marco internacional habla
diferentes documentos, había mencionado anteriormente a la Organización Internacional del Trabajo, que habla acerca, que reconoce el trabajo doméstico y los trabajos del cuidado como una forma de trabajo que es no remunerada, además, y que debería de estarse reconociendo. Hay otros documentos, les comentaba, la cumbre latinoamericana lo considera, y que ya está hablándose de este tema. En las conferencias, desde la Conferencia Regional de la Mujer, la que se realizó en Quito en el 2007, ya se estaba hablando de este tema, pero en México apenas ha llegado. Por ejemplo, en México, el único lugar donde hay, o sea, ya no se reconoce en la Constitución el tema del trabajo del cuidado y el derecho al cuidado es en la Ciudad de México. El artículo 9b, el derecho al cuidado. Es el único lugar en México donde se tiene esto. Entonces, es importante que se avance, se haga este avance desde la propuesta de los cambios a la Constitución, que se incluya, pero tiene que ir acompañado, sí o sí, de políticas públicas, de educación, de capacitación y de muchísima sensibilización. De nada nos sirve tener los documentos y las leyes con estas reformas, de nada nos sirve que se den conferencias, se den en marcos regionales o internacionales, si no se está aterrizando a las problemáticas locales. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo podemos hablar de este tema? Y todo tema que atraviese el tema de género implica sí o sí un tema de sensibilización. Si nosotras y nosotros no reflexionamos primero cómo somos privilegiados de ser cuidados y cuidadas, entonces no podemos hablarles a otras personas acerca de este tema y mucho menos podemos entonces proponer la generación de políticas públicas, programas y capacitaciones acerca de este tema. Entonces, pues la invitación es a reflexionar acerca de cómo somos cuidadas y cuidados en estos tiempos de contingencia, pero también cómo en esta contingencia podemos hacer este cambio, esta distribución equitativa de los cuidados. Y bueno, ahora sí, muchísimas gracias por invitarme a participar en estas cápsulas por el Día Naranja. Muchas gracias, espero que haya sido de su interés. Y bueno, pues yo soy Angélica Contreras, parte de la Asociación Cultivando Género, donde una de nuestras líneas de trabajo es exactamente esto, los trabajos de cuidado. Y bueno, pues espero que haya sido de su interés y muchísimas gracias.